Hermanos, muy buenos días. Esta semana nos volvemos a conectar para retomar nuestra clase del libro de Mormón en Ven, sígueme. Nos toca el libro de Alma, el capítulo 5 al 7. Para ello vamos a retomar la historia donde nos habíamos quedado. Estábamos en que Noé había mandado perseguir a Alma, quien había estado instruyendo al pueblo en cuanto a la palabra de Dios. Y acontece entonces de que Rey Noé se entera que ya había un gran grupo y manda nuevamente a perseguirlos, así que Alma y su pueblo eh, se ven obligados a abandonar la zona donde estaban, que eran las aguas de Mormón, y se van al desierto, donde encuentran una tierra muy productiva y muy bella, llamado aquí la tierra de Elam. Ellos prosperan mucho en esta tierra y viven en paz por un periodo de tiempo. Mientras esto acontecía, Rey Noé en la tierra de Nefi ve venir a un grupo de lamanitas quienes iban a tomar sus tierras. Así que con el temor que lo embargó, decidió invitar al pueblo a que puedan huir para que no puedan ser destruidos. Así que el rey huye junto con sus sacerdotes y un grupo de este pueblo. Huyen al desierto, dejando sus esposas e hijos. La otra parte del pueblo que se queda en la tierra de Nefi manda a sus hijas a interceder entre los lamanitas para que estos no puedan atacarles. Así que los nefitas que se quedaron en la tierra de Nefi eh, salvaron sus vidas gracias a eso. Viene aquí entonces Gedeón, un personaje quien era enemigo de Rey Noé, y sale en busca del Rey Noé, puesto que sabían que había huido. En su ida en búsqueda del Rey Noé para matarlo, encuentra a el otro grupo que se había ido con ellos. Y les cuentan que el Rey Noé, que ellos habían matado a Rey Noé y había padecido una muerte por fuego, puesto que el Rey Noé no les permitía regresar por sus esposas e hijos, así que ellos se enojaron mucho y mataron al rey. No pudieron hacer lo mismo con sus sacerdotes, puesto que ellos se escaparon. Pero este pueblo regresó a la tierra de Nefi y pudieron morar ahí juntos. Hasta ahí, entonces, el pueblo, después de esto, el pueblo padece la muerte, acá está, perdón. El pueblo mata entonces a Noé. Los lamanitas nuevamente esclavizan al pueblo de Nefi, puesto que sí les perdonan la vida, pero les imponen un tributo muy alto a poder pagar. Prácticamente es el 50% de lo que ellos hacían, así que ellos, los lamanitas, vivían a costa de lo que trabajaban los nefitas. Era muy difícil la vida de los nefitas. Mientras esto acontecía aquí, en la tierra de Zarahemla, estaba reinando Mosía, el hijo de rey Benjamín. Así que Mosía, tras la insistencia del pueblo por querer saber qué había pasado con sus hermanos, quienes habían partido de la tierra de Zarahemla para la tierra de Nefi, a heredar esa tierra, entonces rey Mosía manda a Amón y sus hermanos y algunos otros hombres fuertes a buscar a este pueblo, a buscar a estos hermanos que habían partido de ellos. Y encuentran entonces a Lin-I. Lin-I era el hijo de rey Noé. Él estaba reinando, puesto que Rey Noé ya había muerto. Lin-I le explica todo a Amón cómo había acontecido y cómo es que ellos estaban siendo esclavizados por los lamanitas. Así que planean
hacen una estrategia para que puedan escapar. Gedeón, este hombre quien el enemigo del rey Noé, habla con rey Liní y le explica o le plantea un plan de cómo podrían escapar. Esto consistía más o menos en darle vino a los guardias quienes estaban vigilándoles y ellos como les gustaba tomarlo, así que iban a embriagarse al punto de que ellos podían escapar cuando ellos estaban embriagados. Así que eso fue como aconteció. El pueblo de Lin y Amón y Gedeón y todos ellos pudieron escapar de las manos de los lamanitas y retornar a la tierra de Sara. Mientras tanto, Alma, aquí en la tierra de Elam, bueno, los sacerdotes habían estado por ahí divagando. Se unen junto con los lamanitas y encuentran a Alma y su pueblo. Amulón, uno de los sacerdotes del rey Noé, reconoce obviamente a Alma y se enoja con él. Y trata también de someterlo y esclavizar a su pueblo. Así que Alma y su pueblo sufren mucho, mucho en cuanto a esto. Son muy sometidos y esclavizados. El pueblo de Alma era un pueblo de mucha fe, así que oró mucho al Señor para que los ayudara a librarse. Así que el Señor escuchó sus oraciones y les mandó que prepararan sus cosas, reunieron sus rebaños y todos sus cultivos, porque al día siguiente iban a partir. ¿Qué aconteció? Que todo el pueblo, los lamanitas, así como los sacerdotes quienes se habían unido a ellos, tuvieron un sueño muy profundo y Alma y su pueblo pudieron salir y ser librados y llegaron a la tierra de Saraemla. Todos se reunieron ahora en la tierra de Saraemla, estaba Mosía como rey y Alma. Alma empieza a predicar en esta tierra y entonces Lim y todos los que habían partido con él se bautizan y empiezan a organizar toda la iglesia. Sin embargo, había un grupo de incrédulos quienes conducían al pecado a aquellos que querían creer. Algunos de ellos era el hijo de Alma y los hijos de Mosía. Ellos se rebelaron contra las palabras de sus padres. Hasta que los visitó un ángel, puesto que ellos estaban determinados a destruir la iglesia. Y este ángel los hizo recapacitar. Alma perdió el conocimiento, Alma hijo perdió el conocimiento. Y en ese lapso él fue redimido de las cosas que él había estado haciendo y sintió un gran dolor. Realmente fue un arrepentimiento. Tras ese acontecimiento, los hijos de Mosía y Alma solo quisieron predicar el evangelio. Los hijos de Mosía pidieron permiso, autorización a su padre para que pueda dejarlos ir a la tierra de Nefi nuevamente, porque estaban sus hermanos los lamanitas y querían enseñarle el evangelio. Así que tras la súplica de ellos, Mosía les concede ir y ellos parten para la tierra de Nefi. Alma, padre y Mosía ya estaban de muy avanzada edad, así que dejan a cargo a Alma. Y ahí es cuando empieza el tiempo de los jueces. Se acabó el tiempo de los reyes y Alma es el primer juez superior en la tierra de Saraemla y empieza un nuevo periodo con él. Me encanta esta parte de la escritura que puse debajo de la imagen. Dice, en cuanto a estos jóvenes quienes habían sido rebeldes, pues estaban deseosos de que la salvación fuese declarada a toda criatura porque no podían soportar que alma humana alguna pereciera. Realmente tenían la intención de llevar al pueblo en rectitud. Y
De hecho, tenían muchas personas que los estaban siguiendo, pero ellos se encargaron de corregir estas cosas. Así que trataron de inventar todo el daño que habían estado haciendo. En el tiempo entonces de Alma como juez superior, aparece un personaje quien es Neor. Neor enseña doctrinas falsas, trata de engañar al pueblo, haciendo creer, por ejemplo, de que los sacerdotes deberían ser mantenidos, ¿verdad? De que no deberían trabajar y que el pueblo debería pagarle las cosas que ellos consumían. Tras todas las enseñanzas que él hacía, que eran incorrectas, la gente empezó a darle dinero y todas estas cosas. Apareció Gedeón. Gedeón, el enemigo del rey Noé, el que ayudó también a liberar al pueblo de las manos de los lamanitas. Este hombre ya estaba en avanzada edad, era un maestro ya aquí del evangelio, y entonces empieza a contender con Neor. Neor se enoja, se irrita con él y lo golpea. Como ya estaba de avanzada edad, Gedeón no pudo soportar, así que murió. Luego Neor es llevado ante el juez superior, quien era Alma, y es condenado a muerte. Así que Neor muere. Pero había habían personas que habían quedado creyendo sus palabras. Amlisí era un hombre, era uno de ellos, y era un hombre astuto, perverso, y versado en la sabiduría del hombre, describe. Él se encargó de juntar y adquirir más personas, y se hizo rey de todo ese pueblo quienes lo siguieron. Y llevó a la guerra a, con los creyentes. Así que hubo mucha destrucción. Ellos se aliaron también con los lamanitas, puesto que también ellos estaban ya llegando a estas tierras. Y aunque se unieron con los lamanitas, los nefitas, por su fe en el Señor, ellos pudieron ser librados y siempre salir triunfantes de cada guerra. Todo esto aconteció hasta el año quinto del tiempo de los jueces. Millares y decenas de millares de almas fueron enviadas al mundo eterno. Padecieron muchas muertes. Muchos de ellos incluso fueron devorados por animales, otros los tiraron en pozos. Y algunos fueron muriendo por sus heridas graves, pero hubo mucha pérdida. Así que el pueblo de Nefi pasó el año siguiente con mucha lamentación, puesto que habían madres solteras, hijos sin padres. Así que fue un año muy triste. En el año siguiente, en el año séptimo, del reino de los jueces, miles de personas del pueblo se unieron y se bautizaron. Y comenzó nuevamente la paz por ese periodo. En el año octavo, nuevamente el orgullo y las vanidades fueron los que invadieron el corazón de las personas, de los creyentes, al punto de que había mucha diferencia, ya no compartían con los pobres, por lo contrario los marginaban, y había mucha contienda, mucho orgullo, no deseaban compartir nada. Así que Alma, al ver todo esto, quiso ir y predicar nuevamente al pueblo, pero en su condición de juez no podía hacerlo. Así que tenía que llamar a un juez para que él pudiera ir y predicar al pueblo y hacerles recordar todo cuanto habían padecido y cómo el Señor les había bendecido. Alma nombra entonces a Nefía como juez superior a fin de que él pueda ir entre el pueblo a predicar, entre el pueblo, a hacerle recordar todos los deberes y a combatir el orgullo y las contenciones que había en ese tiempo. Vamos a ver entonces ahora qué son las cosas que Alma
les iba a enseñar al pueblo para que ellos puedan recordar, dice, sus deberes y dejar el orgullo. Hacer que este pueblo nuevamente regresara a las sendas del Señor, obrando en rectitud y con humildad, ¿verdad? Entonces, empieza en esta parte. ¿Qué significa experimentar un cambio en el corazón por medio del Salvador y su expiación? ¿Qué bendiciones proviene de un corazón que ha cambiado? Esta es una de las cosas que Alma enseñó al pueblo. El cambio de corazón. Y no va a ser la primera vez que escuchamos esto, puesto que Jesucristo mismo enseñó esta parte. Pero vamos a repasar en los versículos que nos mandan a continuación. Y podamos prestar atención entonces en cuanto a estas dos preguntas sobre qué significa experimentar un cambio en el corazón por medio del Salvador y su expiación y las bendiciones que provienen de esto, por este cambio. ¿Qué bendiciones y qué significa este cambio de corazón? Tomaremos un tiempo para poder leer estos versículos. Hay muchas preguntas por analizar aquí muy interesantes, así que pueden tomarse un tiempo para que puedan leer estos versículos y luego recapacitar sobre estas dos preguntas que hemos visto. Muy bien, después de haber leído todos estos versículos, quisiera resaltar uno de ellos, y es lo que más me ha llamado la atención en cuanto a la primera pregunta. ¿Qué significa, verdad? Un cambio del corazón. Vamos a recordar qué significa experimentar un cambio del corazón por medio del Salvador y su expiación. Y este versículo creo que dice mucho en cuanto a eso. Y dice, os digo que en aquel día sabréis que no podéis ser salvos, porque nadie puede ser salvo a menos que sus vestidos hayan sido lavados hasta quedar blancos. Sí, sus vestidos deben ser purificados hasta quedar limpios de toda mancha, mediante la sangre de aquel de quien nuestros padres han hablado, el cual habrá de venir para redimir a su pueblo de sus pecados. Realmente, el experimentar un cambio en el corazón representa el poder tener los vestidos blancos y limpios. Y esto solamente se va a lograr si nos purificamos. Esto quiere decir si nos arrepentimos, si realmente utilizamos la expiación del Salvador en nuestra vida. Por cada vez que nosotros nos equivoquemos, identificamos nuestro error y pasamos por un proceso de arrepentimiento. De esa manera estamos purificándonos y de esa manera estamos experimentando este cambio de corazón. ¿Cuáles son las bendiciones? Dice en el versículo 33. He aquí, Él invita a todos los hombres, pues a todos ellos se extienden los brazos de misericordia. Y Él dice, arrepentíos y os recibiré. Entiendo entonces que una de las bendiciones que proporciona el cambio de corazón es que el Señor, en su infinita misericordia, nos perdonará y nos recibirá con brazos abiertos, además de tener un gozo propio por el mismo estado que vamos a tener, de tener vestidos limpios. Tendremos la oportunidad de poder morar con Él. Qué gran bendición por experimentar este cambio de corazón. Recordamos aquí a Nicodemo. Cuando Jesucristo estaba caminando, encuentra a este hombre, ¿verdad?
Y aquí viene la historia de nacer de nuevo, ¿verdad? Y era esto a lo que se refería el Salvador. El Señor necesita que nazcamos de nuevo, que cambiemos nuestro corazón, que mejoremos en aquellas cosas que sabemos que no están bien, que nos dañan a nosotros y que tal vez dañan a otras personas también. Esto es parte de hacer un cambio en el corazón. El Evangelio proporciona eso. Cuando llega por medio del Espíritu, entonces nuestro comportamiento cambiará. Y a esto es cuando se refiere que cuando volvemos a nacer. Porque ocurre un cambio en nuestra vida. No somos los mismos. Nos esforzamos por ser mejores ejemplos, mejores seguidores del Salvador, mejores discípulos de Él. Y entonces lograremos esas bendiciones que acabamos de mencionar. Ahora, ¿cómo mantenemos un cambio en el corazón a lo largo de nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicar todo esto ahora a nuestra vida? Me gustaría que ustedes puedan analizarlo, de repente compartir con quienes están en sus casas sobre esta pregunta. ¿Cómo mantenemos un cambio en el corazón a lo largo de nuestra vida? Tendrán un tiempo para poder hacer esto. Muy bien. ¿Qué es otra de las cosas que Alma, hijo, enseñó a este pueblo? Obtener un propio testimonio del Salvador y de su evangelio por medio del Espíritu Santo. Obtener un testimonio era sumamente importante, entonces miren, vamos a ver aquí. Recetas para obtener un testimonio. Vamos a identificar en los siguientes versículos cosas que nos puedan ayudar a mantener un testimonio. Y el testimonio es el que nos va a mantener realmente, porque va a haber muchas cosas que puedan pasar, pero si no tenemos un testimonio firme y fuerte, entonces podemos ser movidos de nuestros lugares. Así que debemos recordar estos consejos. Leeremos en estos versículos y observemos qué nos invita a hacer para poder tener un testimonio firme y fuerte. Tendrán un tiempo para poder leer estos versículos en sus casas. Muy bien. Entonces, vamos a ver las recetas. Espero que hayan podido resaltar aquellas cosas que a ustedes les ha parecido que es importante para poder obtener un testimonio. Vamos a utilizar ahora la receta de Elder Dieter Uchtdorf, quien nos indica 4 cosas importantes que nosotros debemos seguir para poder obtener un testimonio. Y la primera de ellas es deseo de creer. Realmente, si nosotros tenemos un deseo de corazón de creer, entonces vamos a lograr este testimonio. Tiene que nacer, ¿verdad? Si no deseamos, no se nos dará. Necesitamos tener ese deseo. Luego dice, escudriñar las escrituras. Debemos estudiarlas para poder encontrar respuestas, para saber qué necesitamos hacer y sentir la influencia del Espíritu. Él menciona en una cita en cuanto a esto y dice, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón por medio del estudio diligente de la palabra de Dios,
la semilla buena empezará a hincharse en vuestro pecho. Si no la rechaza nuestra incredulidad. Esa semilla buena comenzará a ensanchar vuestra alma y a iluminar vuestro entendimiento. Entonces, el estudio de las Escrituras lo que nos ayudará a ensanchar esa semilla de la cual nosotros estamos sembrando en nuestro corazón. El siguiente, hacer la voluntad de Dios, guardar los mandamientos. Es necesario que podamos guardar los mandamientos y hacer su voluntad para poder recibir respuestas de Él. Mi doctrina no es mía, sino la de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Él, conocerá si la doctrina es de Él. Entonces, si hacemos las cosas que el Señor nos manda, sabremos y tendremos la certeza que son de Él. Y nuestro testimonio irá fortaleciéndose día a día, a medida que guardemos los mandamientos. Ellos nos brindarán la seguridad. Meditar, ayunar y orar. Y esto es algo que muchos de nosotros probablemente hemos hecho al convertirnos a la iglesia, al bautizarnos. Antes de bautizarnos, ¿verdad? Nos invitaron a orar y en algunos casos hemos ayunado. Y de todas maneras hemos meditado en cuanto a las escrituras que hemos estudiado para poder saber si la iglesia es verdadera. Y hemos recibido una respuesta. Así que no dudo que esto pueda ser parte importante en estos pasos para poder obtener un testimonio. Ahora, ¿qué es otra de las cosas que enseñó Alma? Nos congregamos como santos para escuchar la palabra de Dios y hacer su obra. Algo que también enseñó porque necesitaban ellos ser instruidos, ¿verdad? Y aquí hay una pregunta que analizaremos. ¿Cómo podemos cumplir mejor los propósitos de congregarnos? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros nos reunimos? Y he colocado algunas fotos acá. Cuando estamos en la sacramental, de repente los mensajes, ¿verdad? Muchas veces somos instruidos por este medio. Recibimos revelación, perdón, por este medio. Renovamos nuestros convenios y nos fortalecemos para poder tener energías por el resto de la semana. Tenemos amistades, ¿verdad? Interrelacionamos con las personas que comparten nuestros mismos principios. Nos edificamos mutuamente. Lo hacemos como familia y nos mantenemos unidos. Conservamos el espíritu con nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son esos propósitos entonces que nosotros creemos por los cuales debemos de reunirnos en la capilla? ¿Y cómo podemos mejorar? ¿No? Podemos tomar un tiempo, tal vez unos minutos, ustedes en sus casas, a poder analizar esto. ¿Cómo podemos cumplir mejor los propósitos de congregarnos? ¿En qué podemos mejorar cuando nos congregamos en la iglesia? Cuando vayamos a hacerlo nuevamente, ¿verdad? No por ahora, pero cuando vayamos a hacerlo nuevamente, ¿cómo vamos a regresar? Debemos regresar mejorados, ¿verdad? Así que debemos tener una mejor versión para cuando nos volvamos a ver. Les doy un tiempo para que puedan analizar esta pregunta juntos. Muy bien. Ahora, nos toca la siguiente cosa. El Salvador tomó sobre sí nuestros pecados, dolores y aflicciones. Alma les hizo recordar al pueblo sobre lo que iba a pasar con el Salvador. Y que gracias a él, pues nuestros pecados iban a ser redimidos. Así que esta parte era fundamental para ellos y necesitaban aprender. Debemos identificar ahora, en los siguientes pasajes, qué consejos le dio Alma a su pueblo que podría ayudarnos a prepararnos para la venida del Salvador. Esta va a ser una actividad nuevamente en sus casas, a que puedan encontrar estos consejos de Alma, ¿ok? Y que se van a aplicar ahora para nosotros.
Ahí tienen el pasaje. Tienen un tiempo para poder analizar y luego continuar. Muy bien. Realmente el propósito de Alma era regresar al pueblo, eh, al Señor, ¿verdad? Que ellos pudieran nuevamente recordar eh, los compromisos que ellos habían hecho al bautizarse y poder nuevamente tener paz y armonía en el pueblo. Así que todas estas cosas y los consejos que ustedes analizaron ahora han podido ayudar a este pueblo a que puedan regresar a la senda del Señor. Fue un trabajo arduo y no terminó ahí, porque Alma aún, después de esto, continuó predicando por otros lugares más que irán descubriéndolo en los siguientes capítulos. No nos comprende en los siguientes capítulos hasta esta clase, pero ustedes llegarán a estudiarlo en las siguientes semanas. Realmente, hermanos, estudiar el libro de Mormón es algo que nos edifica y nos ayuda a entender las cosas que el Señor ha hecho por muchos de sus hijos y lo que aún hace por nosotros. Realmente nos ama. Son tiempos difíciles ahora y es una nueva y diferente forma que tenemos ahora de aprender, pero cuando nos volvamos a ver, realmente podamos decir que hemos sido edificados y que estamos en su casa, reunidos nuevamente para ser instruidos y seamos una mejor versión de la que fuimos. Aprendamos y sigamos el ejemplo de Alma y de lo que ellos aprendieron para ser mejores. El cambio de corazón no termina cuando nos bautizamos. Eso va a continuar por todo el trayecto de nuestra vida, porque siempre habrá cosas que mejorar. Realmente testifico que el Salvador es nuestro Redentor, que Dios el Padre nos ama y que siempre nos cuidará y guiará en las cosas que tengamos que hacer. Esta es su iglesia y tenemos la bendición de poder contar con el sacerdocio, quien pueda darnos el consuelo y la guía que necesitamos por estos días. Y comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén.